Estos son los países alemanes de América Latina. Contrariamente a la percepción popular, la presencia de alemanes en Latinoamérica no se limitó a nazis fugitivos. Desde 1800, esta comunidad europea ha puesto sus pies en nuestra región por un volumen muy extenso de razones y hoy en día, cuando más de 100.000 personas abandonan el país cada año, aún se siente esta presencia. En ese sentido, te invitamos a conocer los 10 países con más alemanes en América Latina. Así que sin más, comencemos. La República Dominicana y Alemania disfrutan de buenas relaciones bilaterales, con el turismo jugando un papel clave. Pero esta unión no surge desde la nada, puesto que República Dominicana reúne una de las comunidades alemanas más grandes de la región. El flujo migratorio entre estos países no fue relevante hasta 1938, cuando la nación caribeña acogió a refugiados alemanes judíos que huían de Hitler después de que más de 31 países les cerrasen sus puertas. Bajo la iniciativa conocida como la Conferencia de Evian, el dictador Rafael Trujillo admitió a 800 judíos en la República Dominicana con la condición de que se dedicaran a la agricultura. Después de la guerra, muchos retornaron a su país, pero otros hicieron de este su hogar definitivo, llegando a formar una comunidad actual de 7.000 alemanes registrados y una descendencia aproximada de 25.000. La migración inicial de alemanes a México está fuertemente atada a su historia con Estados Unidos. Y es que a mediados de 1800, muchos de estos expatriados se establecieron en Pensilvania y otro porcentaje se movió a Texas, que en aquel momento era parte de México. Estados Unidos alentó este movimiento esencialmente porque quería adhesar a Texas a su territorio. Después de que rompió la guerra México-americana, esta comunidad se dividió y un grupo considerable sentó sus bases en el norte de México y el sur de México, alentados por la estructura católica de esta nación. Seguidamente, un número significativo también llegó durante y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estableciéndose en Ciudad de México, Veracruz, Yucatán y Puebla. Según el último censo nacional, en México habitan alrededor de 9.775 alemanes, con una descendencia de 40.000 personas. Mientras que muchos países voltearon la vista a los judíos que buscaban refugio del Holocausto, Ecuador, una pequeña nación sudamericana, tuvo un impacto descomunal en esta comunidad. Esta nación se convirtió en un refugio improbable para un estimado de 4.000 judíos de 1933 a 1945. Pocos de ellos sabían hablar español al llegar y no podían localizar su nuevo hogar en el mapa, pero algunos lograron el éxito en campos como la ciencia, la medicina y las artes, ayudando a Ecuador a modernizarse en el camino. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue el principal socio comercial de Ecuador, por lo que se sospecha que algunos nazis también huyeron a este territorio en busca de refugio. Anterior a este suceso, a inicios del siglo XIX y a mediados del siglo XX, muchos alemanes entraron al país alentados por el boom del cacao. Hoy se cuenta un aproximado de 8.941 personas, con una descendencia establecida en 43.000 ciudadanos. Ahora tenemos que hablar de Bolivia, y es que durante la década de 1950, la población menonita de religión cristiana no católica y que venían desde Rusia, pero de ascendencia, idioma y cultura alemana, comenzaron a arribar a Bolivia en grandes oleadas desde aproximadamente 1970.
Algunos venían desde México o Paraguay, pero fueron lo suficientemente grandes como para ayudar a crear una comunidad alemana en Bolivia que actualmente está integrada por 2.104 ciudadanos y unos 237.000 descendientes. Durante los años de 1800, la industria del estiércol de aves de Perú amplió la economía del país, ayudando a la entrada de europeos de clase baja que buscaban escapar de la horrible guerra y el hambre que se vivía en Europa. En 1859, un grupo de colonos austriacos y alemanes navegó el Atlántico y cruzó los Andes con la esperanza de comenzar una nueva vida. Luego, durante los siglos XIX y XX, otros alemanes se asentaron en Perú, especialmente en la ciudad de Lima, muchos de los cuales tenían herencia judía. Hoy en día, unos 12.000 alemanes se encuentran registrados en el país y se sabe de una descendencia de 240.000 personas. Alemania y Uruguay han disfrutado de relaciones bilaterales ininterrumpidas durante más de 160 años. Pero a pesar de una gran escuela alemana, una comunidad de iglesias protestantes, un instituto alemán de cultura, una activa cámara de industria y comercio germano-uruguaya y varios clubes, la influencia alemana en el estilo de vida uruguayo es relativamente menor en comparación con las otras megacomunidades europeas que hacen vida en la nación. Aún así, según registros del gobierno nacional, durante la última década, cada año alrededor de 400 alemanes entran a territorio uruguayo para vivir. Y así, sin grandes eventos, más allá de la llegada migrante durante la Segunda Guerra Mundial, el país alberga a unos 10.000 alemanes y una descendencia de 250.000 habitantes. Los alemanes radicados en Paraguay poseen una presencia particularmente sólida gracias a tres corrientes muy marcadas. La primera, los que arribaron en 1886 con la intención de crear una nueva Alemania racialmente pura, pero que fueron diezmados por las plagas de la época. La segunda, los menonitas en Chaco, que proporcionaron al país gran parte de sus productos lácteos. Y finalmente, la desagradable entrada de nazis que huían de los crímenes de guerra. Después del conflicto armado, el país se convirtió en un famoso escondite para este grupo, destacando a Joseph Mengele, conocido por sus atrocidades. Junto a los que cruzaron desde Brasil y Argentina, la comunidad actual en Paraguay está constituida por 18.000 alemanes y 300.000 descendientes. De las repúblicas latinoamericanas que recibieron alemanes en el siglo XIX, solo Chile logró acoger colonias agrícolas exitosas. En regiones del sur como Valdivia, Osorno y Yanquihue, aproximadamente 5.000 alemanes hicieron de esta zona una mezcla del pasado y el futuro. Para 1930, la mayoría de las tierras en estas ciudades habían sido reclamadas, propiciando otra ola en Temuco y Santiago, y siendo el inicio de una influencia que se sentiría a nivel político, científico y educativo. Después del Holocausto, muchos judíos huyeron a Chile. Con esto en consideración, se conoce que hoy existe un registro de 8.515 alemanes en el país y una descendencia de aproximadamente 500.000 personas. Con respecto a los alemanes, Argentina fue más que un simple paraíso para los nazis prófugos. Los primeros empresarios llegaron a Buenos Aires inmediatamente después de la independencia, y entre ellos se encontraban banqueros y constructores de barcos. Como Alemania no fue fundada como entidad política hasta 1871, en Argentina se asentaron alemanes étnicos de Austria, Hungría, Rusia o Luxemburgo.
Posterior a 1945, este colectivo se expandió a todos los niveles de la vida económica y social. A destacar están regiones como Bariloche o La Cumbrecita, que mantienen intactas sus raíces. En ese sentido, los alemanes en Argentina son hoy un total de 50.000 personas con una descendencia aproximada de 3 millones de ciudadanos. Brasil fue por décadas el principal país de inmigración para alemanes en América Latina. La primera ola de inmigración se produjo a mediados de 1800, cuando las revoluciones fallidas en los estados alemanes provocaron un éxodo en Europa. Específicamente, desde 1820 a 1930, aproximadamente 200.000 expatriados llegaron a puertos brasileños. En el sur de Brasil se establecieron campesinos y en las comunidades comerciantes e industriales de clase media que fundaron sociedades y periódicos de habla alemana. Los pastores, maestros y diplomáticos fueron enviados al sur de Brasil para preservar la germanidad y fortalecer la influencia económica y política. Hoy, a pesar de que no existe una cifra oficial del número de alemanes, expertos dejan constancia de una descendencia de 5 millones de personas, mientras que otros números, como el del censo del año 2000, registraron unos 12 millones de brasileños que afirmaban ser de ascendencia alemana. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te contamos cuáles son esos países de América Latina con más presencia de alemanes viviendo en nuestras tierras. Si tú conoces a algunos de ellos o sus descendencias, por favor coméntame acá abajo en los comentarios, o seguramente eres uno de ellos, no lo sé. Todo eso acá abajo, que como siempre te pido sean comentarios basados en el respeto. Eso es fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales, y síguenos en nuestras redes @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. De esa forma, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.